Y ahora sí. Recordando un poquito esta imagen, aquí representamos justamente la transferencia de momentum en dirección Y asociada a la velocidad en dirección X. Si lo vemos desde una escala molecular, podemos representar esa transferencia de cantidad de movimiento con la ecuación de viscosidad, con la ley de viscosidad de Newton. Ajá. Aquí podemos definir al esfuerzo de corte como un producto entre la viscosidad y un gradiente de velocidades que se forma de acuerdo con este experimento, donde esta placa inferior se está moviendo a una velocidad determinada. Entonces, esta superficie que está en movimiento le transfiere movimiento a las partículas que están adyacentes, y estas a su vez van transfiriendo cantidad de movimiento a las partículas que llevan una velocidad menor. En ese sentido, este gradiente va a ser negativo. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver la velocidad mayor menos la velocidad menor entre la distancia que va a haber entre las diferentes partículas, o entre estas laminitas que se van formando. Y entonces ese gradiente, al pasar desde el punto más rápido al punto menos rápido, es un gradiente negativo. Y entonces ese gradiente negativo se tiene que compensar con este signo negativo para que el flux de momentum o el esfuerzo de corte nos dé un valor positivo. ¿Vale? Y entonces el esfuerzo de corte o el flux de cantidad de movimiento es directamente proporcional al gradiente de velocidades, y la constante de proporcionalidad va a ser la viscosidad del fluido. ¿Sale? En ese sentido, la viscosidad, al ser ese gradiente de proporcionalidad, es el que nos va a decir qué tan fácil o difícil va a ser transferir momentum entre las partículas del fluido. ¿Sale? Ahora, otra vez, ¿qué variables son las que están involucradas en el transporte de cantidad de movimiento? Por un lado, están las fuerzas viscosas. Estas fuerzas viscosas están asociadas justamente a la resistencia que va a poner el fluido a moverse. En este caso es la viscosidad. Y por otro lado van a estar las fuerzas externas, y las fuerzas externas se van a representar por la presión. ¿Sale? La presión puede estar asociada a un equipo de bombeo, o puede estar asociada a una columna hidrostática. Y entonces, si nosotros nos imaginamos un elemento de volumen que contiene al fluido, y ese elemento de volumen lo hacemos de un tamaño muy, muy pequeño, podemos hacer una representación gráfica de esta manera, ¿no? Hacemos una partícula, un elemento de volumen. Ese elemento de volumen tiene 3 direcciones, y entonces, para ver cómo actúan estas fuerzas hacia el movimiento, pues hacemos un balance de cantidad de movimiento. Y en este caso vamos a ver cómo se transporta o cómo se transfiere esa cantidad de movimiento por un mecanismo molecular. Hablando de un mecanismo molecular, entonces hablamos de la ley de viscosidad de Newton, hablamos de cómo se relaciona el gradiente de velocidades. Ese gradiente de velocidades está asociado con una caída de presión, y entonces ese gradiente de velocidades es el que nos va a decir qué tan fácil o difícil es la transferencia de cantidad de movimiento de acuerdo con la viscosidad o la resistencia que ponga ese mismo fluido. ¿Sale? Entonces, la presión, decíamos, es una fuerza que actúa en la dirección del flujo sobre una superficie perpendicular a la misma dirección del flujo.
Ajá. Si estamos en el caso de un tubo donde decimos el fluido fluye en una misma dirección, bueno, pues nos podríamos quedar solamente con este término, pensando en que este es un círculo y entonces hay un tubo en esta dirección X. Pero si no sabemos cuál es la geometría y entonces queremos plantear plantear el problema desde un punto de vista más general, entonces vamos a meternos con las tres direcciones, vamos a partir de un sistema cartesiano, que es X, Y, Z, y vamos a ver las tres variables de posición que están involucradas, ¿no? Vamos a ver X, vamos a ver y vamos a ver Z. Y entonces, el flujo que puede haber en dirección X va a estar relacionado con la presión multiplicado por un vector unitario que va en la dirección X. Ajá. Y luego por aquí vamos a tener un tensor de esfuerzos que también va en dirección X. Ese tensor ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle, ese tiene más componentes. Luego, si hacemos este mismo análisis en dirección Y, entonces tenemos a la presión multiplicada por ese vector unitario en dirección Y, que representa la fuerza que va en dirección Y sobre la superficie perpendicular a esta misma dirección, y luego hacemos lo mismo con la posición en Z, ¿no? De esta manera podemos tener para las fuerzas viscosas una componente de la velocidad que puede ser X, Y o Z, y cada una de esas componentes X, Y, Z va a tener un efecto sobre las tres direcciones, las mismas direcciones que pueden ser X, Y y Z. ¿Sale? Esto, este gradiente de velocidades, donde tenemos tres componentes para la velocidad y tres componentes para la posición, nos da un tensor de 3 por 3. Este tensor es el esfuerzo que puede haber en la dirección Y asociado a la velocidad, a la componente J de la velocidad. ¿Sale? Y luego la presión va a tener tres componentes, que va a ser el valor, digamos, la magnitud que tiene la presión, multiplicada por los tres vectores unitarios, que también van a ser en este caso X, Y y Z. ¿Sale? De esta manera podemos expresar estas ecuaciones en términos vectoriales. ¿Ah? Luego, el tensor de esfuerzos que veíamos aquí, que nos dice cómo es el flux de cantidad de movimiento, vemos que tiene 3 componentes y otros 3 componentes, y entonces el producto nos da 9 componentes, mientras que la presión solamente tiene un componente vectorial, o más bien un término vectorial que tiene 3 componentes. Y entonces, ¿cómo hacemos para poder relacionar el vector asociado a la presión con el tensor asociado a los esfuerzos? Vamos a definir entonces cómo es el transporte molecular. Vamos a definir cómo es ese transporte de cantidad de movimiento por un mecanismo molecular. Entonces definimos a este término, y este término nos dice cómo es el transporte molecular, y nos dice que este transporte molecular tiene 2 componentes. Estos 2 componentes son, por un lado, la presión, por otro lado, los esfuerzos. Y entonces estos 2 términos en conjunto nos van a decir cómo es el transporte molecular. Entonces, la presión ahora, como en el esfuerzo de corte tenemos dos vectores que están involucrados, aquí también necesitamos a 2 términos vectoriales actuando entre sí, y entonces aquí sale esta nueva variable que es la delta de Kronecker. La delta de Kronecker puede tomar valores de 1 o puede tomar valores de 0, dependiendo de si I y J son iguales o si son diferentes. ¿Sale? Si son iguales, entonces la delta de Kronecker vale 1. Si son diferentes, la delta de Kronecker vale 0. ¿Y esto para qué nos va a servir? Nos va a servir para empezar a eliminar algunos términos asociados a todos los 9 componentes que van a salir aquí, dados los 2 vectores que están involucrados.
la velocidad y la posición, o la dirección con la que va la velocidad y la dirección con la que va la presión. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí, profesor. Ok, ¿cómo desarrollamos esta parte? Tenemos un vector que nos dice cómo es la cantidad de movimiento que va fluyendo. Esta densidad de flujo es a lo que le hemos estado llamando flux. Es el flujo por unidad de superficie. Ese flujo por unidad de superficie lo denominamos flux. Ese término flux es importante que les quede claro la diferencia entre flujo y flux, porque es un término son dos términos que van a estar utilizando ahorita en mecánica y para los dos fenómenos de transporte que le siguen, ¿no? Entonces, densidad de flujo de cantidad de movimiento es el flux de cantidad de movimiento, y entonces, decíamos, es una fuerza por unidad de área, sobre la cara sombreada, que decíamos, la cara es la cara perpendicular a la dirección con la que se está aplicando esta fuerza. Y entonces, el término X para el transporte molecular de cantidad de movimiento tiene a la presión multiplicada por este vector unitario sobre la dirección X, aplicando sobre la dirección X, y a este tensor de esfuerzos que actúa sobre la dirección X. Y entonces esto al mismo tiempo, esto nos permite desarrollar tres componentes, y luego cada una de estas tres componentes va a actuar sobre las mismas tres componentes, y entonces vamos a poder desarrollar estos nueve términos. ¿Sale? El transporte molecular en X asociado a X tiene un término de presión y tiene un tensor de esfuerzos que en este caso se van a denominar esfuerzos normales. Luego tenemos, de acuerdo con la definición de la delta de Kronecker, en este caso la delta de Kronecker vale 1 y el término de la presión se mantiene. En el caso del transporte molecular de cantidad de movimiento en X asociado a Y, la presión está multiplicada por la delta de Kronecker, pero como aquí X no es igual a Y, entonces este término se hace 0 y solamente nos quedamos con este término tau XY. Y en este caso tau XY sería el tensor de esfuerzos cortantes, de esfuerzos de corte. ¿Sale? Y en este caso, el transporte molecular en X asociado a Y es solamente los esfuerzos de corte en dirección X asociados a la componente Y de la velocidad. Y luego acá tenemos lo mismo, el transporte molecular es igual a los esfuerzos de corte en dirección X asociados a la componente en Z de la velocidad. Y así podemos ir desarrollando cada uno de estos términos. Y entonces podemos ver que en la diagonal esto se puede traducir en una matriz de 3×3, donde los elementos de la diagonal de esa matriz tienen a este componente de la presión y tienen a los esfuerzos normales en cada una de las direcciones, mientras que los elementos que están fuera de la diagonal de la matriz van a ser los esfuerzos de corte. ¿Sale? Y esos esfuerzos de corte son aquellos que hemos estado analizando, que actúan en una dirección asociada a otra dirección que tiene que ver con la velocidad. ¿Sale? Aquí tenemos los esfuerzos de corte en dirección Y asociados a la componente en X de la velocidad. Este término es el que hemos estado utilizando, por ejemplo, en el ejemplo de las placas paralelas. Y el ejemplo de las placas paralelas, entonces, es un caso particular o es una componente solamente de todas las 9 componentes que pueden tener el transporte de cantidad de movimiento. ¿Sale? Entonces, como tenemos dos componentes,
para la velocidad y para la posición. Si nosotros queremos desarrollar alguno de estos, entonces vamos a aterrizar a esta definición, donde vemos los gradientes de velocidad y vemos el efecto que pueden tener ya como tal en el flux de cantidad de movimiento. ¿Sale? Este término de aquí, si estamos hablando de líquidos, se vuelve cero. Ajá, y entonces solamente nos quedaríamos con este término. ¿Vale? ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Por qué se vuelve cero cuando es líquidos? Es un término que tiene que ver con la incompresibilidad del mismo fluido. Ah, ok, sí. ¿Vale? Como es incompresible, entonces la velocidad en X con respecto a X no cambia, digamos que van de manera uniforme las partículas, y entonces este término pierde significancia y solamente nos quedamos por acá. ¿Va? Y ahora sí, tenemos, por un lado, bueno, en el caso anterior estábamos viendo el transporte de cantidad de movimiento solamente asociado a un mecanismo molecular. Pero si el fluido está en movimiento, entonces todo fluido que va en movimiento, y en este caso sabemos que va en movimiento porque tenemos un componente de velocidad, esa velocidad va a generar una componente adicional en el transporte de cantidad de movimiento. Esa cantidad de movimiento transportado por el fluido en movimiento lo denominamos un mecanismo convectivo. Aquí también este mecanismo convectivo aplica para el transporte de cantidad de movimiento, pero también aplica para transferencia de calor y para transferencia de masa. Si vemos un fluido que está en movimiento, va a tener un término asociado a la convección como un mecanismo adicional al transporte. ¿Sale? Aquí, partiendo de que el fluido se define como un continuo, entonces definimos a la cantidad de movimiento como el producto ρB, la densidad por la velocidad, entonces es la cantidad de movimiento, y esa cantidad de movimiento se va a transferir por el mismo movimiento del fluido, y entonces el término convectivo va a ser el producto ρB por la misma velocidad. ¿Sale? Este término ρBB lo podemos tener así de manera compacta o lo podemos desarrollar de esta manera para tener todas las componentes vectoriales asociadas a la velocidad que va a transferir cantidad de movimiento en cada una de las diferentes componentes. ¿Sale? Tenemos al vector velocidad, que es B subíndice J, y esas componentes de la velocidad van a generar una transferencia de cantidad de movimiento en las mismas tres componentes de la posición. ¿Sale? Y entonces, otra vez, tenemos un producto de dos vectores que tienen tres componentes, y este producto nos va a generar las mismas 9 componentes que veíamos en esta matriz de 3×3. ¿Sale? Y entonces, si ya tenemos la cantidad de movimiento que se transfiere por un mecanismo molecular y por un mecanismo convectivo, entonces podemos desarrollar el balance de cantidad de movimiento y podemos analizar de manera global todo el momentum, toda la cantidad de movimiento que se va transfiriendo por un mecanismo molecular y por un mecanismo convectivo. Y estos dos términos nos van a dar el total del flux de cantidad de movimiento. ¿Sale? Otra vez, si tenemos mismos subíndices, tenemos un término asociado a la presión, tenemos esfuerzos normales y tenemos el término convectivo. Si tenemos subíndices diferentes, entonces simplemente tenemos un transporte molecular asociado a la ley de viscosidad de Newton y tenemos un término convectivo. ¿Vale? ¿Cuál va a ser lo padre de cómo aplicamos estas ecuaciones? Y lo que realmente vale la pena, o creo yo que lo que más vale la pena en este momento, es
que nosotros podamos identificar qué significa cada uno de estos términos, porque cada uno de estos términos nos va a dar uno de estos componentes, ¿sale? Pero si queremos evaluar las ecuaciones diferenciales parciales que van a salir por analizar todos estos 9 componentes, nos van a quedar unas ecuaciones tan complejas que ni siquiera las vamos a poder resolver, y entonces tenemos que recurrir a métodos numéricos o a herramientas computacionales que, si bien nosotros le vamos a poder meter a los programas o a los software o a lo que estemos utilizando como herramienta, le podemos meter las ecuaciones y el equipo o el software se encarga de resolverlo, pues nosotros tenemos que saber qué es lo que nos está arrojando como resultado, ¿no? Y si no sabe, y la manera en la que vamos a poder interpretar ese resultado y poder decir si es un resultado correcto o no, pues va a depender de qué tan clara tengamos la interpretación y qué tan claro tengamos el significado físico de todas estas cosas. ¿Sale? Entonces, tenemos estas ecuaciones nos dicen de manera global cómo es que se puede transferir momentum entre las diferentes partículas de un fluido. Esto es a escala molecular. Después lo podremos escalar a una escala macroscópica y poder resolver estas mismas ecuaciones, pero ya en un proceso, en una operación unitaria, en una tubería, en un equipo de agitación o cosas por el estilo. ¿Sale? Y ahora sí, regresamos a este ejemplo de flujo de fluidos en un tubo. Este flujo de fluidos en un tubo es el caso, digamos que el punto de partida para poder analizar todos estos fenómenos. ¿Sale? Nosotros, si vemos esta ecuación, por ejemplo, si vemos este conjunto de ecuaciones, tenemos el término asociado a la presión. El término asociado a la presión solamente tiene una dirección. De ahí ya nos quitamos una variable. Y luego, si vemos los esfuerzos normales y los esfuerzos de corte, en este caso solamente los esfuerzos de corte tienen un efecto significativo, solamente esos tienen presencia en la solución del problema, y entonces la dirección de los esfuerzos de corte va solamente en dirección radial y va solamente asociado a la componente en z de la velocidad. Solamente tenemos una componente de velocidad y una componente en el flux de cantidad de movimiento. Y entonces eso, si lo llevamos a esta tablita, a esta matriz de 3x3, pues nos simplifica la vida, nos facilita la vida, porque entonces podemos empezar a descartar aquellos términos que no sean importantes para la solución del problema del flujo de un fluido a través de un tubo, ¿no? Entonces es ahí donde está la importancia de todo este rollo y de todas estas ecuaciones que podemos desarrollar. Ahora, ¿cómo le hacemos para eso? ¿Cómo le hacemos para poder llegar a una solución? Vamos a partir de balances de materia, balances de energía, balances de cantidad de movimiento. Y entonces, regresando digamos que a los fundamentos que veíamos en las clases de balances, la ecuación de balance en general es velocidad de entrada menos velocidad de salida. En este caso es velocidad de entrada de cantidad de movimiento por un transporte convectivo, la velocidad de salida de cantidad de movimiento por un transporte convectivo, y luego lo mismo, pero para un transporte molecular, entrada menos salida, más las fuerzas que están actuando sobre el sistema. Ajá. Y entonces eso en conjunto nos dice cómo es el balance de cantidad de movimiento. ¿Sale? Aquí vamos a cambiar un poquito la manera de ver los balances. Nosotros en balances de materia y energía estábamos acostumbrados a ver una caja negra o una operación unitaria, y en esa operación unitaria o en esa caja negra teníamos un flujo a la entrada, y ese flujo podría ser un flujo volumétrico o un flujo másico, que si tenía diferentes componentes, cada componente iba en una concentración determinada. Y entonces si queríamos hacer un balance de materia, pues entonces veíamos
ese flujo a la entrada multiplicado por la concentración a la entrada, menos el flujo a la salida multiplicado por la concentración a la salida, más un término que estuviera asociado a la generación, si es que había alguna reacción química, y con eso podíamos cerrar los balances. Si hacíamos balances de energía, bueno, pues esas mismas componentes las multiplicamos por la entalpía, y con esa entalpía nosotros podíamos generar el balance de energía. Lo mismo, si había alguna reacción, bueno, podíamos ver el delta H de la reacción y veíamos si había generación o consumo de energía. Eso lo veíamos desde una escala macroscópica y lo evaluábamos en un, como les decía, en una operación unitaria, en un reactor, en un separador, ya sea un destilador, una torre de absorción, una extracción, lo que ustedes quieran. En este caso nos vamos a la escala microscópica. En esa escala microscópica o a la escala incluso molecular es donde definimos ese elemento diferencial de volumen. Y luego en ese elemento de volumen que nosotros volvemos diferencial, aplicamos estos conceptos, esta ley de viscosidad de Newton, y vamos desarrollando las ecuaciones que nos permiten resolver este tipo de problemas. ¿Sale? Entonces, los balances, los fundamentos que veíamos de balances son exactamente los mismos. Simplemente vamos a cambiar de escala y ahora nos vamos a ir a una escala molecular o a una escala microscópica y sobre eso resolvemos. ¿Esa parte sí es clara? Sí, profesor. Ok. Entonces, ¿qué hacemos para plantear ese balance? Lo primero que tenemos que hacer es, de las 9 componentes que acabamos de ver, si estamos hablando de un sistema en coordenadas cartesianas, tenemos x, y, z para la velocidad, x, y, z para la posición. Si estamos hablando de flujo en un tubo, y ese tubo es circular, entonces estamos hablando de la componente longitudinal del tubo, la componente radial y la componente angular, ¿no? Hablando de coordenadas cilíndricas. Entonces, de esas 3 componentes, lo primero que tenemos que hacer es ver qué componentes de la velocidad tienen un valor real diferente de 0. Es decir, aquellas que no deben anularse, las que sí debemos considerar en el balance. Y luego, esas componentes de velocidad, ¿en qué componentes de la posición van a tener un efecto? Y entonces, definimos las componentes de velocidad y las componentes de la posición o las componentes espaciales que van a tener realmente un efecto en el problema. Después planteamos la ecuación de balance sobre una envoltura perpendicular a la dirección del flujo. Este es el flujo de la cantidad de movimiento. Entonces, las caras que se veían en la figura donde se veían los cubitos, debemos definir esas tres caras perpendiculares a la dirección de un flujo, pero ese flujo ya sabemos en qué dirección realmente tiene un efecto, y entonces en esa dirección donde tiene un efecto vemos una envoltura perpendicular, y ahora sí, sobre esa envoltura o en la dirección de esa envoltura planteamos la ecuación de balance. Después, ese elemento de volumen le vamos a dar un cierto espesor y vamos a hacer que ese espesor tienda a 0 para poder aplicar límites y transformar eso a la definición de la primera derivada para poder obtener una ecuación diferencial que describa el flux de cantidad de movimiento. Si nosotros tenemos esa ecuación diferencial que describe el flux, entonces podemos integrarlo, podemos aplicar la ley de viscosidad de Newton y entonces obtener una ecuación que nos diga cómo es la velocidad con la que se mueve ese fluido. Eso va a estar en términos de una segunda ecuación diferencial, que si volvemos a integrar, entonces nos va a dar una distribución de velocidades para poder resolver ahora sí el problema. Con eso podemos obtener la velocidad promedio, la velocidad máxima, podemos tener un perfil de velocidades, y entonces sobre eso
darle diferentes soluciones al problema en función de qué es lo que nos esté preguntando ese mismo problema. ¿Sale? Entonces, va de nuevo. Identificamos primero las componentes que realmente tienen un efecto en la viscosidad, en la velocidad, en la posición. Planteamos un elemento diferencial de volumen cuyo espesor tiende a 0 para poder aplicar la primera derivada y poder integrarla para poder describir cómo se transfiere la cantidad de movimiento en este sistema, en este elemento diferencial de volumen. Volvemos a integrar y tenemos ahora sí un perfil de velocidades y podemos describir cómo es el movimiento de ese mismo fluido. Y con eso tenemos, a partir del balance de cantidad de movimiento, podemos llegar como tal a la solución de un problema que tenga que ver con flujo de fluidos o con mecánica de fluidos. ¿Sale? De acuerdo. Luego, al momento de integrar esas ecuaciones, necesitamos establecer condiciones de frontera. Esas condiciones de frontera, como su nombre lo dice, justamente vamos a ver en estas fronteras o en estas interfaces o en estos límites en la posición, cómo es que se va a comportar el fluido. Nosotros establecemos estas condiciones de frontera y entonces esas condiciones son las que nos van a dar los puntos de partida al momento de ir integrando las ecuaciones. Las condiciones de frontera nos dicen que en una interfase sólido-líquido, que puede ser a lo mejor la pared de un tubo, por ejemplo, la velocidad del fluido es igual a la velocidad del sólido. Es decir, si tenemos un tubo y ese tubo está estático, entonces en la interfase, o es decir, en la pared del tubo, la velocidad del fluido pues es igual a 0. Las partículas que están pegadas al tubo no se mueven, están pegadas a la pared del tubo. ¿Sale? Si en ese tubo tuviéramos dos fluidos inmiscibles, vamos a suponer que sea agua y aceite, o que sea un tubo que no está completamente lleno, y entonces tenemos una parte del tubo rellena de aire, ocupada por aire, y otra parte del tubo ocupada por agua, por ejemplo. Entonces, en esas dos podemos tener una interfase líquido-líquido o una interfase líquido-gas. ¿Sale? Si tenemos esas interfaces, en la interfase líquido-líquido, las velocidades y los esfuerzos en esta interfase líquido-líquido son continuos. Y si tenemos en la interfase líquido-gas, entonces los esfuerzos se van a considerar despreciables. ¿Sale? De acuerdo. Ok. Pregunta para ustedes. ¿Por qué los esfuerzos se tendrían que considerar despreciables en la interfase líquido-gas? Siguiendo la física del problema y siguiendo el fundamento de cómo es ese flujo de cantidad de movimiento por un transporte molecular, por ejemplo. Porque las moléculas en un gas pues van a estar, pues como tal no se pegan a la pared del tubo como pues, un líquido o un sólido. Entonces, hay el esfuerzo de corte es como que es muy mínimo, ¿no? Más o menos, pero si nos quitamos de la pared del tubo y nos fijamos solamente en la interfase líquido-gas, ahí cómo sería. Podríamos decir que en un gas las partículas están más separadas. Ajá. Y entonces al pasar el líquido por el gas no hay fricción o por así decirlo, Ajá. entre el líquido y las moléculas del gas. Ok, ¿y por qué no hay fricción? Porque las partículas del gas están muy separadas, entonces, y las del líquido están
muy juntas. Ajá. Y si regresamos, por ejemplo, a aquí, aquí, ¿cómo tendría que ser el comportamiento en el gas para que este término sea cero? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué le está pasando al gas? ¿Por qué? ¿Por qué ese flux es cero? Tendría que ver con el término de viscosidad. Ajá. ¿Cómo es el término de viscosidad? Porque el término de viscosidad en un gas pues es aproximadamente cero. Ok, ahí la viscosidad por lo menos tendría que ser 3 órdenes de magnitud abajo del líquido, ¿no? Entonces, si tenemos una viscosidad, por ejemplo, que sea de 1 centipoise, y esa viscosidad se encuentra con una interfase donde del otro lado tenemos una viscosidad de 0.001 centipoises, pues en ese momento se frena el transporte de cantidad de movimiento, ¿no? Y entonces aquí los esfuerzos, es donde dice que los esfuerzos se consideran despreciables. ¿Sale? Aquí, en la interfase líquido-líquido, entonces pasaría algo similar, pero en este caso las viscosidades no están tan alejadas y entonces la condición de frontera lo que nos dice es que tanto los esfuerzos como las velocidades se transfieren de un lado a otro, y entonces lo que se transfiere de un lado de la interfase es lo mismo que se va a transferir del otro lado de la interfase, y es ahí donde se dice que las velocidades y los esfuerzos son continuos, en esa interfase líquido-líquido. ¿Sale? ¿Alguien quiere decir algo? No, profe. Entonces, si vemos, digamos, de manera general, estas tres condiciones de frontera, nos describen cómo es que se comportaría el movimiento de uno o de varios fluidos dentro de un sistema, ¿no? Vamos a regresar justamente a la parte del tubo. Entonces, si estamos en la pared del tubo, estamos en una interfase sólido-líquido o sólido-fluido. Y entonces la velocidad del fluido va a ser igual a la velocidad del tubo, y eso es prácticamente cero, ¿no? Luego, si dentro del tubo hay diferentes fluidos, si hay un líquido que va, que va disperso en otro líquido, un líquido que va disperso en otro líquido, entonces un líquido va a ir en forma de gotas y otro líquido va a ir, ese que va en forma de gotas es un fluido disperso, y entonces el otro en el que están contenidas las gotas del fluido disperso se denomina el fluido continuo, y cada que se encuentren esas gotas, cada que nos vayamos a una de esas gotas y nos encontremos con la interfase, entonces lo que se va a transferir desde una fase líquida hacia la otra fase líquida va a ser el mismo flux que vamos a ir viendo. De cada lado de la interfase vamos a tener un fluido diferente, con una viscosidad diferente, y entonces las tasas o los gradientes de velocidad podrían ser diferentes, pero el flux de cantidad de movimiento va a ser el mismo. Y de esa manera decimos que las velocidades y los esfuerzos en la interfase son continuos. Aquí prácticamente es la misma condición, pero como el gas tiene una viscosidad despreciable, entonces en ese momento los esfuerzos se consideran despreciables. ¿Por qué? Porque el flux de cantidad de movimiento se vuelve algo muy, muy pequeño. ¿Sale? Entonces, físicamente, eso es lo que nos dicen las condiciones de frontera, y desde el punto de vista matemático, estas condiciones de frontera nos van a dar
los valores que le podemos dar a la velocidad o a los gradientes de velocidad en las diferentes interfaces que pudieran estar participando en el problema. ¿Va? Ahora, ¿cómo aplicamos estos pasos al flujo de un fluido a través de un tubo circular? Para empezar, tenemos coordenadas cilíndricas, y entonces las coordenadas cilíndricas tienen la componente angular, la componente radial y la componente longitudinal. Aquí consideramos primero que hay un estado estacionario, consideramos que tenemos un fluido con densidad constante, esto es un fluido incompresible o un líquido. Ajá. Consideramos también que la viscosidad va a ser constante, y en este caso vamos a suponer que tenemos un flujo, un tubo vertical a través del cual fluye un líquido simplemente por efecto de la gravedad. El tubo tiene una longitud L y un radio R, ¿sale? Y entonces esa longitud L es mucho mayor que el radio del tubo, y con eso regresamos al problema del capilar que veíamos, con el que terminamos la clase de lunes. Tenemos un tubo que es muy delgadito y que es muy largo, y entonces ese tubo muy delgadito y muy largo lo podemos representar con esta figura, ¿sale? El primer punto para plantear el balance nos decía que debemos descartar las componentes de la velocidad que no participan e identificar aquellas que sí tienen una participación significativa en el problema. Si en este caso tenemos que la velocidad solamente va a tener la componente z, esa velocidad componente z, aquí esto tiene un error, tiene que ser una z también, es una función del radio, ¿sale? Tenemos a la velocidad z, que depende del radio, pero la velocidad en la componente radial es igual a 0 y la componente angular es igual a 0. ¿Esto qué quiere decir? Que el fluido va solamente en esta dirección, pero digamos que las partículas que vienen en este punto, por ejemplo, no viajan hacia acá, no viajan hacia acá, ni van girando a lo largo del tubo, simplemente van todas en esta misma dirección longitudinal, ¿vale? Y es la única componente de velocidad que vamos a considerar. La presión, lo mismo, la presión solamente va a tener una componente, y es la componente longitudinal, porque tenemos un tubo que está en vertical y es la componente en la que actúa la fuerza de gravedad, ¿sale? Pues con eso tenemos la componente de velocidad que sí participa en el problema, las componentes espaciales que sí participan en el problema, y luego, de acuerdo con la definición del transporte molecular, tenemos que los esfuerzos de corte RZ, y de acuerdo con la definición de la delta de Kronecker, tenemos que ese tau RZ es igual a tau ZR. Y ese tau RZ es igual a menos la viscosidad por el gradiente de velocidad en Z con respecto al radio, ¿sale? Y eso nos dice, ahora sí, cómo sería el flux de cantidad de movimiento. Desde aquí ya podemos ver cómo es el flux de cantidad de movimiento. El fluido va en esta dirección, y la velocidad que lleva en esta dirección va a generar un esfuerzo de corte, pero en dirección perpendicular, que es la dirección radial, ¿sale? Entonces, la manera en que leemos esto es que el esfuerzo de corte en dirección radial está asociado a la velocidad o a la componente z de la velocidad, ¿sale? Este punto de aquí, de tau RZ y tau ZR, es importante por dos cosas. Por la definición de la delta de Kronecker, y por otro lado, porque algunos libros tienden a cambiar la notación. Por ejemplo, Bird, el Bird tiene esta notación, pero hay otro libro que es el Slattery, que maneja esta notación. Entonces ahí, dependiendo del libro que ustedes vayan a consultar para leer estos temas,
se pueden encontrar esto o se pueden encontrar esto y los dos les están hablando exactamente de lo mismo. Entonces ahí, ojo, ténganlo presente. Ahora bien, ¿qué nos decía el procedimiento que seguíamos para plantear el balance? Ya que tenemos el elemento de volumen, ese elemento de volumen realmente va a ser una rebanada que vamos a tener dentro de este tubo, ¿sale? El tubo, digamos que es esta cara externa. Entonces, dentro de esa cara externa, aquí nosotros vemos un pedazo de tubo, y dentro de ese pedazo de tubo vamos a tener una rebanada, que sería algo así como un tubo concéntrico dentro de ese tubo, pero ese tubo concéntrico es en realidad algo que nos vamos a imaginar, y simplemente va a ser un elemento de volumen que nosotros consideramos dentro de ese tubo, y ese elemento de volumen va a tener cierto espesor, ¿sale? El espesor va a ser esta parte sombreada, y entonces nosotros lo que vamos a hacer es que ese espesor sea infinitesimal, que sea lo más pequeñito, y de esa manera el elemento de volumen lo vamos a transformar en un elemento diferencial de volumen. Ajá. Y sobre ese planteamos el balance de cantidad de movimiento, ¿sale? Entonces vemos que en dirección radial podemos ver la densidad de flujo de cantidad de movimiento que va entrando, y esto es en radio igual a R, y luego eso, digamos que a ese término se le va a restar el término de la salida de cantidad de movimiento, y esto va a ser en la posición R más delta R, es decir, R, que es esta posición en la entrada, más delta R, que va a ser el espesor de este elemento diferencial de volumen, ¿vale? Hacemos lo mismo para la dirección Z, y entonces tenemos una densidad de cantidad de movimiento, de flujo de cantidad de movimiento en dirección Z, y esto lo tenemos a la entrada y lo tenemos a la salida, ¿sale? En la entrada suponemos que Z es igual a 0, ahí ponemos nuestro punto de referencia, y luego en la salida tenemos la longitud del tubo o la longitud de ese elemento de volumen que vamos a analizar, ¿sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Vale. Entonces, dadas esos términos del balance de cantidad de movimiento, tenemos lo que entra en dirección Z, lo que sale en dirección Z, y eso, digamos que va a ser una fuerza, o va a estar asociado a una fuerza sobre la superficie perpendicular, y la superficie perpendicular va a ser 2pi por R por delta R. De esa manera tenemos, digamos que la superficie de esta rebanada que tenemos aquí, ¿no? Luego, lo que entra y sale en dirección radial, que es esta phi RZ, va a ser la fuerza que actúa en dirección perpendicular a la pared del tubo, y entonces la superficie perpendicular a esa dirección es 2pi por R, pero esto va multiplicado por L, y entonces tenemos 2pi R, que es esta circunferencia, multiplicado por L, eso nos da digamos que toda la pared del tubo o de este elemento de volumen, ¿sale? Y luego tenemos las fuerzas de gravedad que actúan sobre el fluido, sobre el cuerpo, y entonces es el término ρg, pero esta fuerza de gravedad actúa sobre el volumen, no sobre la superficie. Entonces se multiplica por este volumen, y tenemos que el volumen es 2pi por R por delta R, que sería el área de esto de aquí, por la altura, y entonces tenemos todo el volumen de este elemento. ¿Qué hacemos con ese producto? ¿O por qué hacemos ese producto? Porque tenemos estos términos, estos 4 términos que son fuerzas superficiales, y por acá tenemos una fuerza pero volumétrica. Entonces, si multiplicamos estas por la superficie y estas por el volumen, entonces nos quedamos con un balance de fuerzas, y ese balance de fuerzas es el que nos permite darle solución al problema desde el punto de vista numérico,
¿Sale? Y bien, teniendo ese mismo balance de fuerzas, generamos el balance de cantidad de movimiento y entonces lo que entra menos lo que sale en dirección radial, más lo que entra menos lo que sale en dirección longitudinal, más las fuerzas volumétricas, nos dan como tal ya la ecuación de balance de cantidad de movimiento. Y luego el procedimiento para hacer este balance nos decía, supón que el espesor de ese elemento diferencial de volumen tiende a 0 y aplica límites. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir toda esta ecuación entre el volumen para poder dejar a este término roje solito y para poder tener este cociente con respecto al radio. ¿Sale? En ese momento nosotros tenemos lo que entra menos lo que sale, más bien sería aquí lo que entra menos lo que sale. Ajá. Con respecto al radio. Y esta parte, esta diferencia, aplicando el límite, cuando delta R tiende a 0, nos da como tal la definición de la primera derivada. Ajá. Esta definición de la primera derivada va, digamos que si la pasamos de un lado de la ecuación y dejamos los otros términos del otro lado de la ecuación, entonces nos va a dar un término asociado a la presión. Este phi, recordamos, es la presión más los esfuerzos normales. Entonces vamos a tener por aquí una caída de presión más un término ρg. ¿Sale? Y con esto nosotros tenemos la ecuación diferencial ordinaria. Estas deltas, también aquí hay un error, estas deben ser una D, sí, tal cual. Entonces tenemos a la primera derivada de R la primera derivada del flux de cantidad de movimiento, y eso va a ser igual a una caída de presión más el término ρg, y entonces con eso, ahora sí, tenemos la ecuación diferencial ordinaria que nos describe cómo es el flux de cantidad de movimiento para el flujo de un fluido en un tubo circular. ¿Sale? Si nosotros integramos eso, tenemos podríamos tener una ecuación que nos diga ahora cómo podría ser los gradientes de velocidad. ¿Sale? Si lo integramos, entonces nos queda, primero, reordenando la ecuación, nos queda esto. Recordamos que este phi que veíamos aquí en Z, de acá, lo desarrollamos de acuerdo con estas definiciones, y entonces tenemos ahora sí los términos asociados a la presión. Sería la presión en la entrada más el término ρg en la entrada, luego la presión a la salida más el término ρg a la salida, y eso como tal nos va a dar una caída de presión a lo largo del tubo. Esa caída de presión se representa como esta P0 menos PL. Ajá. Y eso va a ser igual a la derivada del flux, de cantidad de movimiento. ¿Sale? Y entonces tenemos esta ecuación. Si la integramos con respecto al radio, tendríamos esta ecuación que vemos aquí abajo. ¿Sale? Aquí es donde entra la importancia de las condiciones de frontera. Si aplicamos las condiciones de frontera, podemos darle valores a estas constantes que salen de la integración. ¿Sale? ¿Qué nos dice las condiciones de frontera? Cuando el radio es igual a 0, el gradiente de velocidades o el flux de cantidad de movimiento tendería a ser mínimo, ¿no? En ese momento, si el flux es mínimo, esto quiere decir o está relacionado con que el gradiente de velocidades tendría que ser igual a 0. ¿Sale? Entonces, aplicando esto, si el gradiente de velocidades es igual a 0, entonces este flux de aquí es 0, de acuerdo con la ley de viscosidad de Newton. El radio es igual a 0,
y entonces el valor de la constante 1 de integración es igual a 0. ¿Sale? De esa manera nos quedamos con que el flux de cantidad de movimiento se puede describir con esta ecuación. Ajá. Ahora, a este flux nosotros podemos sustituirle la ley de viscosidad de Newton y entonces este término tau se convierte en el gradiente de velocidades multiplicado por la viscosidad y por el signo negativo, y entonces tanto el signo negativo como la viscosidad nos lo pasamos de este lado, dejamos al gradiente de velocidades solito, y entonces tenemos una segunda ecuación diferencial ordinaria que nos puede decir ahora cómo es el perfil de velocidades. ¿Sale? Entonces, integramos, tenemos esta segunda ecuación, y luego, aquí, perdón, aquí hay otro error, este radio tiene que ser igual al radio del tubo, y aplicamos la primera condición de frontera, que nos dice que en la interfase sólido-fluido, la velocidad del fluido es igual a la velocidad del tubo, o de la pared del sólido, y entonces la velocidad en este punto es igual a 0. En radio igual al radio del tubo, que sería la R mayúscula, la velocidad debe ser igual a 0. ¿Sale? Y entonces, sustituyendo estos valores en esta segunda ecuación, tenemos ahora cómo es el perfil de velocidades dentro de ese tubo. ¿Sale? Y entonces el perfil de velocidades está relacionado con la caída de presión entre 4 veces la viscosidad por la longitud del tubo, por este radio al cuadrado, multiplicado por 1 menos R como variable entre el radio del tubo, y esto va elevado al cuadrado. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que el perfil de velocidades dentro del tubo lleva un perfil parabólico por esta R cuadrada, y ese perfil parabólico lo podemos representar con esta curva. Esta curva tiene un máximo en la velocidad justo en el centro del tubo, y conforme nos acercamos a la pared del tubo, va disminuyendo la velocidad del fluido. Ahora, si nosotros vemos cómo es la pendiente de esta parábola en la posición del tubo, nosotros podemos ver que aquí, justamente donde tenemos el máximo, la definición del máximo es que la derivada, la primera derivada es igual a 0. Entonces, en este punto la derivada es 0, y en este punto, entonces, el flux es 0. Conforme nos acercamos hacia la pared del tubo, la pendiente de esta parábola comienza a ser mayor. Y entonces, el punto donde tenemos una mayor pendiente es justamente en la región cercana a la pared del tubo. Si tenemos una mayor pendiente, tenemos un gradiente de velocidades mayor, y en consecuencia el flux de cantidad de movimiento es mayor, o los esfuerzos de corte son mayores. Entonces los esfuerzos de corte, la mayor contribución en los esfuerzos de corte los vamos a tener justo aquí, en la pared del tubo. Y justo aquí en la pared del tubo es donde se dan esas fuerzas de fricción y donde se genera cierta disipación de energía mecánica. Eso ya va a ser un tema más adelante, pero de aquí lo que podemos concluir es justamente cómo el transporte de cantidad de movimiento, el flux de cantidad de movimiento es mínimo o es 0 en este punto al centro del tubo, y es máximo justamente en la pared del tubo. El perfil de velocidades sigue un comportamiento parabólico, y ese comportamiento parabólico tiene un máximo en el centro del tubo. Aquí es donde la velocidad del fluido toma un valor máximo. ¿Sale? Pero ojo, esta representación gráfica prácticamente nos está diciendo que la partícula de fluido que viene aquí al centro del tubo no se mezcla con la de aquí al lado, ni con la de aquí al lado, y así sucesivamente. Eso es justamente la representación
de un perfil laminar. Entonces, implícitamente aquí, este problema nos va a servir y lo vamos a poder representar así, siempre y cuando el fluido se esté moviendo en un régimen laminar. Si no, entonces perdemos esa hipótesis. ¿Sale? Entonces, cuando empezábamos a resolver, teníamos ciertas suposiciones y limitantes. Aquí deberíamos considerar que es estado estacionario, densidad constante, viscosidad constante, es un tubo vertical de longitud L y de radio R, y una conclusión a la que llegamos es que este problema contiene un fluido que además se está moviendo en un régimen laminar. Y ese régimen laminar sigue este perfil de velocidades. ¿Sale? Ahora, ya que tenemos esta ecuación que nos dice cómo es el perfil de velocidades, ¿para qué nos sirve todo esto? Este perfil de velocidades nos puede dar la velocidad máxima, y la velocidad máxima, como habíamos visto aquí, la tenemos en el centro del tubo. ¿Sale? Entonces, a esta ecuación que nos describe el perfil de velocidades, la resolvemos cuando el radio es igual a 0. Y cuando el radio es igual a 0, todo este término es 1, y entonces la velocidad adquiere el valor máximo, y este es el valor máximo de la velocidad cuando el radio es igual a 0. Pero también podemos determinar cuál es la velocidad promedio, y esa velocidad promedio va a salir de hacer estas dos integrales. Y entonces lo que nos dice aquí es que la velocidad promedio va a ser la mitad de la velocidad máxima. ¿Sale? Si nosotros, ¿esto para qué nos sirve? Si nosotros sabemos que tenemos un tubo a través del cual está fluyendo agua, nosotros lo que podemos determinar es la velocidad promedio. Nosotros podemos determinar un flujo volumétrico, y ese flujo volumétrico lo podemos dividir entre el área superficial, entre el área de la tapa del tubo. El área de la tapa del tubo sería, bueno, en este caso sería pi por este radio al cuadrado, y entonces tenemos el área de esta tapa del tubo. Y si nosotros vemos el flujo volumétrico, que podrían ser los centímetros cúbicos que están saliendo aquí por minuto, y esos centímetros cúbicos los dividimos entre los centímetros cuadrados que tiene la superficie de este tubo, entonces con eso nosotros vamos a tener la velocidad promedio del fluido que está fluyendo a través de este tubo. Y si nosotros tenemos esa velocidad promedio y sabemos que está en régimen laminar, en automático podemos calcular cuál va a ser la velocidad máxima o la velocidad con la que ese fluido está viajando en el centro del tubo, ¿no? Pero por otro lado, si tenemos el flujo másico, ese flujo másico está relacionado con la velocidad promedio y con la densidad y el área transversal, de acuerdo con la ecuación de Hagen-Poiseuille, que fue con la que concluimos la sesión anterior. ¿Sale? Esa ecuación de Hagen-Poiseuille es esta que vemos aquí, donde nos dice que el flujo másico es igual al área transversal del tubo por la velocidad promedio, que es lo que estábamos mencionando ahorita, y si eso lo multiplicamos por la densidad, entonces tenemos ahora sí ese flujo másico, y ese flujo másico lo tenemos como el producto de esta velocidad promedio por pi, por radio al cuadrado, por la densidad. Y con eso, nosotros el flujo másico lo podemos medir de manera experimental fácilmente. Simplemente vemos qué tanto fluido sale en un tiempo determinado, pesamos ese fluido que salió en ese tiempo determinado, y entonces lo que salió en masa o en peso, el peso del fluido que salió dividido entre el tiempo que duró el experimento, nos va a dar el flujo másico. Ese flujo másico está asociado a una caída de presión, y la caída de presión, como veíamos en la clase anterior, puede estar relacionada
con la columna asociada, con la columna hidrostática asociada al sistema, al fluido, al tubo, perdón, en posición vertical. Si conocemos las dimensiones de ese tubo y sabemos la densidad del fluido, entonces nosotros podemos calcular cuál es la viscosidad de ese fluido por medio del uso de esta ecuación de Hagen-Poiseuille. ¿Sale? Y luego otra que podemos tener es esa fuerza que se ejerce sobre la superficie mojada, es decir, sobre la pared del tubo, se puede resolver por medio de esta integración con el tiempo. ¿Sale? Nosotros podemos evaluar esta ecuación. Ajá. Y si hacemos esta integración, la evaluamos en la pared del tubo, nosotros podemos calcular justamente esa fuerza de fricción que se está ejerciendo sobre la pared del tubo, y entonces de esa manera podemos relacionar justamente estos esfuerzos de corte con la fuerza de fricción que se ejerce, y esto de alguna manera nos va a dar pie a ver cuál es la disipación de energía que vamos a estar teniendo en un sistema dado. ¿Sale? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, pero ¿No? Ok. Este sistema, nosotros hasta ahorita lo vemos solamente lo hemos visto en una componente de la velocidad y en una componente de la dirección del flujo de cantidad de movimiento. Sin embargo, nosotros esto lo podemos evaluar en tres componentes que pueden ser cilíndricas o pueden ser cartesianas o pueden ser esféricas, ¿no? Esto nos da un conjunto de ecuaciones diferenciales parciales, y estas ecuaciones diferenciales parciales se van a poder analizar de diferentes maneras. Ajá. Nosotros podemos evaluar primero un problema que tenga que ver con variaciones con respecto al tiempo, y eso nos va a dar la diferencial parcial o la derivada parcial con respecto a este tiempo. Podemos ver cambios temporales de una variable independiente, ¿no? Pero también podemos ver la derivada total, y esta derivada total es el cambio en esta variable, pero asociado por un lado a la parcial con respecto al tiempo, más las parciales con respecto a la posición, pero manteniéndonos en un punto fijo. ¿Sale? Digamos que esto lo podemos ver, digamos, situándonos en un punto en el tubo, y en ese punto en el tubo podemos ir, desde ese punto que nosotros fijamos, podemos ir observando las partículas del fluido, cómo se van moviendo con respecto al tiempo y con respecto a la posición. Ahora, si en lugar de pararnos en la pared o en algún punto del tubo, nos situamos en una partícula del fluido y vamos evaluando ese mismo seguimiento, entonces tenemos esa derivada, ahora una derivada sustancial. ¿Sale? Esa derivada sustancial o derivada material la vamos a representar con estas D mayúsculas, y entonces esas nos van a dar, por un lado, la contribución de la parcial con respecto al tiempo, y por otro, las parciales con respecto a la posición, pero evaluando también el efecto que lleva la misma velocidad de la partícula. ¿Sale? Esta definición de la derivada sustancial es la que vamos a evaluar en este caso, y es la que nos va a dar las ecuaciones de movimiento y lo que más adelante se le va a conocer como las ecuaciones de Navier-Stokes, que describen justamente el flujo de fluidos en un tubo circular. ¿Sale? Pero esto obviamente ya hablando de un sistema dinámico donde actúan cambios con respecto al tiempo
y cambios con respecto a la posición, donde evaluamos ese gradiente de velocidad o ese gradiente de la variable independiente con respecto a la misma velocidad que lleva el fluido. ¿Sale? Bueno, eso creo que lo vemos más adelante. Hasta aquí, ¿alguna duda? No, profe. ¿No? Ok. Esta parte ya se empieza a poner complicada. Como les decía al inicio, lo más importante en este punto es que digamos, los fundamentos físicos, la parte de la interpretación de las variables, de los parámetros y demás, esa interpretación tiene que ir quedando clara para que el desarrollo de todas estas ecuaciones también vaya tomando sentido. Si no, entonces nos terminamos regresando a una clase de ecuaciones diferenciales y de mecánica de fluidos no aprendemos absolutamente nada. Entonces, ese no es el objetivo del curso. El objetivo del curso es más bien darle esa interpretación física a estas ecuaciones y sobre eso vamos trabajando. ¿Sale? Revisen los primeros capítulos del BERT. Ahí habla justamente esta parte que hemos estado viendo. El capítulo 2 y el capítulo 3 describen toda esta parte ya con más detalle. Entonces, revísenlo para que les vaya quedando más claro y pues le vayamos avanzando también nosotros. ¿Vale? Sí, está bien. Ok, entonces, bueno, pues aquí le dejamos por hoy y el viernes continuamos. De acuerdo, profe. Ok, profe. Gracias. ¿Vale? Gracias.